Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 24 de julio, contándoles que José Luis Rodríguez Zapatero compareció en el programa Mañaneros de Televisión Española para proclamar su inocencia tras ser señalado por su testaferro Julito Martínez. El expresidente negó cualquier papel en la creación de sociedades offshore y en acciones ilícitas. Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. ¿Eso es ejercer influencia, presidente? No, eso es simplemente facilitar un contacto. Fíjese, a mí de esas cosas, pues podía decir que me llegan todos los días, me llegaban muchísimas, ahora todavía me llegan en esta situación y me parece que es normal. Vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no. Sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en la caja fuerte de su despacho oficial, Zapatero reconoció que existen, pero se negó a revelar quién se las regaló, describiendo el obsequio como personal fruto de una amistad. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Desde luego tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se ha atribuido, por cierto, que es un valor que será sometido a contradicción, y por tanto, pues debo decir eso. El expresidente prometió aclarar todas las circunstancias ante la justicia por respeto al procedimiento judicial y aseguró no haber tenido ningún afán patrimonial. Esta es la primera aparición pública tras comparecer ante el juez Calama y después de que Martínez le señalara como líder de la presunta trama. Atención a lo que dijo y a lo que no dijo José Luis Rodríguez Zapatero en ese espectáculo grotesco en Televisión Española. Yo la verdad es que estoy muy preocupada por dónde se producen ciertas declaraciones. Si hay un proceso judicial abierto, lo lógico es que las explicaciones las tenga que escuchar en un primer momento el juez que instruye la causa. Me parece una auténtica falta de respeto para el procedimiento judicial. Y en segundo lugar, esas explicaciones que merece la sociedad pues deben ser transparentes, y lo que no puede ocurrir es que una televisión pública, la que está pagada por absolutamente todos, se convierta en un plató de televisión para el blanqueamiento de esas personas que están siendo investigadas y sobre todo para un auténtico masaje por parte de un presunto periodista independiente que es Javier Ruiz, que le hizo una serie de preguntas cómodas y que en el primer momento vimos que no iba a ser incisivo, que no iba a repreguntar y sobre todo que no iba a cuestionar las preguntas que realmente nos preocupan. Por ejemplo, con el tema de las joyas, que es meramente anecdótico. Podría haberle preguntado de dónde vienen, datos concretos que el propio José Luis Rodríguez Zapatero dijo que iba a dar en un juzgado y que nunca dio. ¿Quién se las había dado? ¿Dónde y cuándo? Vino a decir algo así como que había sido un regalo personal y que al habérselo quedado no había afán patrimonial porque no tenía ni uso ni destino. Pero vamos a ver, o sea, usted se encuentra o le dan un billete de 500 euros y dice, bueno, lo guardo de recuerdo, que no tengo afán de patrimonial, que no me quiero enriquecer, lo guardo de recuerdo. Y luego encima, cuando le preguntó Javier Ruiz si iba a devolver las joyas, dijo, no, si ya no están en mi poder, no las quiero ni ver prácticamente, ¿no? Como si ese fuera el origen del conflicto. Mire, no, el origen del conflicto es que da la sensación, por lo que dice la instrucción, es que usted lleva muchísimo tiempo llevándose dinero. Muchísimo tiempo llevándose dinero de Venezuela, de China, de Emiratos Árabes Unidos, quién sabe si de otros países hispanoamericanos. Y sobre todo lo que se está investigando también aquí son los tiempos. Tengo que decirles que desde Navidad del año pasado, desde 2025, en algunos entornos periodísticos empezó a circular la idea de que se estaba investigando a José Luis Rodríguez Zapatero. Y se decía que se le estaba investigando por unas cuestiones relacionadas con Venezuela y que habían acabado en República Dominicana. Bueno, pues lo que saltó finalmente fue en el mes de mayo, el 19 de mayo, fecha concreta en la que fue imputado Zapatero, fue el caso Plus Ultra.
Pero claro, ustedes tienen que pensar también en ese calendario y en esa agenda. ¿Qué pasó desde Navidad? Que si nos enteramos nosotros, periodistas de diferentes medios de comunicación, que estaba siendo investigado por parte de la UCO, desde entonces hasta mayo, 5 meses después, me da la sensación de que le dio tiempo a José Luis Rodríguez Zapatero y a su entorno a pues deshacerse de muchas pruebas, quizás, y es algo que a mí probablemente pues me tenga que preocupar, ¿no? Pero no solo eso, sino que hasta 2 meses después, esto fue en mayo, no ha dado esas explicaciones y además ha tenido que dar explicaciones obligado directamente por el Gobierno y el PSOE. Parece ser que el propio Pedro Sánchez le dijo, mira, tienes que salir a hablar porque al final esto está siendo una auténtica sangría política y está minando el ya dañado Gobierno socialista. De ahí que saliera con esa vehemencia, de esa manera tan tajante, sintiéndose indignado en Televisión Española, para no dar absolutamente ninguna explicación coherente sobre esas graves acusaciones que pesan sobre él. Se limitó a decir, como les digo, con mucha vehemencia, que es inocente, como si las declaraciones en un plato de televisión tuvieran más valor que todas las pruebas recabadas, todas las pruebas aportadas por esos testigos, ¿no? Por esas personas que le han delatado directamente. Los testimonios ante el juez de otros implicados dicen lo contrario. Otra cosa que me llamó la atención, ¿cómo es posible que Javier Ruiz no exhibiera ninguno de los famosos mensajes, ¿no? Porque él dijo que no había hablado, que no conocía, que no se reunía. Pues habría que haberle enseñado alguno de esos WhatsApp, ¿no?, que obran en poder de la policía y también de la UCO, en los que se veían intercambios con Julito Martínez, hablando de las conexiones con la SEPI. En fin, un auténtico espectáculo grotesco, una no noticia de la que les tenemos que hablar lógicamente, porque aunque haya fracasado esa operación de blanqueamiento en Televisión Española, es una operación de blanqueamiento que ha pagado usted, que ha salido de su bolsillo. Porque Televisión Española la pagamos absolutamente todos. Así que aunque directamente en Televisión Española reconocen que Zapatero no dijo nada, no aclaró nada, que trató de ser tajante, pero dejó las mismas dudas sobre el escándalo de Plus Ultra y las joyas que antes de que se pusiera a hablar, a pesar de ese tono solemne, pues lo que ocurrió ayer es de chiste. De chiste teniendo en cuenta que lo pagamos absolutamente todos. Y una auténtica ofensa para el procedimiento judicial. Yo no sé qué va a decir el juez de todo esto, cómo va a ser recibida esta entrevista en sede judicial, porque es verdad que no ha dicho nada, pero yo si fuera el juez, pues sinceramente no me haría ninguna gracia, ¿no? Porque ayer dijo cosas de las joyas, aunque fuera simplemente que las había recibido sin afán patrimonial y que no tenía uso ni destino, y sin embargo en sede judicial no dijo absolutamente nada, se acogió a su derecho a no hablar. Entonces, pues yo si fuera el juez me molestaría, aunque la comparecencia estuviera guionizada, preparada, etcétera, etcétera, a mí me molestaría. Y yo no sé si su abogado, el abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, estará entusiasmado con el tema, porque una cosa es lo que pida Moncloa para frenar el daño al gobierno de Pedro Sánchez y otra cosa es el procedimiento judicial, pero en cualquier caso las explicaciones deben darse en primer lugar ante el juez que instruye la causa. Después, con ese respeto al procedimiento judicial, pues ya veremos si se abre un debate político. Por ejemplo, en el Congreso, en el Senado, se pregunta directamente allí. Y ya en último lugar, si me apuran, un debate mediático, pero en el que participemos todos, en el que se pueda levantar la mano y se le puedan hacer preguntas incisivas al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero vamos, verlo en Televisión Española y ver que se le hacen preguntas masaje, pues en fin, esto es lo que tenemos e insisto, esto es lo que pagan ustedes, que nos ha salido caro a todos nosotros. No solamente lo de Plus Ultra, no solamente lo de los joyas, sino también mantener Televisión Española tal y como la conocemos. Una televisión cómoda para el poder, cómoda para los investigados, como es el caso de Zapatero. En fin, esta es la no noticia del día, la no información que ha dado José Luis Rodríguez Zapatero, pero ayer, en la medida de lo posible, sabiendo que iba a hablar el expresidente, Pedro Sánchez quiso lanzar otro tipo de noticias a ver si la gente desviaba la atención. Noticia curiosa, no tanto por lo que pasa en el entorno de Yolanda Díaz, sino por cómo lo están interpretando en el Ejecutivo. Vamos con ello.
El gobierno propondrá a Yolanda Díaz como candidata a directora general de la Organización Internacional del Trabajo, el organismo de la ONU dedicado a las relaciones laborales. Díaz competirá contra el togolés Gilbert Houmbo, actual director acusado por los sindicatos españoles de aliarse con Donald Trump y de ceder ante presuntas presiones políticas y económicas de Washington. De ganar, sería la primera mujer y la primera española al frente del organismo, aunque tomaría posesión hasta noviembre del año 2027. La elección depende de 56 votos del Consejo de Administración, repartidos entre 28 gobiernos, 14 representantes sindicales y 14 empresariales. Los analistas ven difícil que la patronal la apoye, dado su perfil intervencionista, pero sí puede contar con el respaldo sindical y de países como Brasil, China o algunos europeos. La OIT atraviesa una gran crisis financiera. Estados Unidos acumula una deuda de 280 millones de euros con el organismo. Es la segunda candidatura del gobierno para dirigir un organismo de la ONU, tras la del ministro de Agricultura Luis Planas para la FAO. Bueno, esto de proponer a un cargo en el gobierno para un puesto mejor y más alejado es un truco viejísimo. ¿Te quieres quitar a alguien de encima? Pues le ofreces irse a una organización internacional como es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la sacas de ese Consejo de Ministros, adiós a Yolanda Díaz y de paso pues le compras su silencio. Oye, que es que te he colocado aquí en este organismo internacional, que cobras más y vives mejor, porque esto le pasa mucho a los comunistas. Les gusta mucho el dinero, sobre todo el que no es suyo, el dinero ajeno, y vivir bien, vivir por encima de las posibilidades que tendría pues si fuera un trabajador, o incluso en el caso de Yolanda Díaz, cuando hablan algunos amigos, la verdad es que da la sensación de que no le tienen mucho cariño. Ayer mismo Pablo Iglesias en Radio Nacional de España decía que el puestazo de Yolanda Díaz en la OIT era un regalo porque va a ser la afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia. Esto lógicamente hacía que pues el que fuera su amigo Pablo Iglesias tirara de ironía y con mucha sorna dijera: madre mía, el puestazo que le han regalado a Yolanda Díaz, directamente diciendo el ex líder de Podemos que el propio Pedro Sánchez la iba a premiar con esa posición sin presión política, que esto pasa muchas veces en las organizaciones internacionales, que es un cargo muy bien pagado, muy bien remunerado y sin absolutamente ningún poder, porque esto pasa mucho, como les digo. La OIT, pues al final es una entidad supranacional que sirve absolutamente pues para nada. Igual que pasó con Mónica García, con Médica y Madre, que quería haberse postulado para la OMS, y veremos qué pasa con aquello, porque que sea candidata no implica que directamente vaya a ser, como les contaba don Guillermo Díaz, la líder de la OIT. Pero lo vendió Sánchez diciendo que por primera vez una mujer en nuestro país iba a estar al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social, o sea, paparruchas, y una vez más poniéndose por encima de todos, hablando de ese feminismo que lidera la propuesta de la dirigente de Sumar. Y en muchos casos no se hace hincapié en que esta señora, que quiere dirigir la Organización Internacional de los Trabajadores, pues ha dejado a los trabajadores españoles con su peor renta en los últimos años. Echen la vista atrás, piensen ustedes en la experiencia, en la trayectoria de Yolanda Díaz y cómo es posible que estemos peor que hace 10 años, que vaya creciendo la inflación y sin embargo pues ahí está su nómina, cómo es posible que haya cada vez más personas en paro, cómo es más complicado cada día que pasa contratar, si es usted un pequeño empresario, a algún trabajador, porque nos lo han puesto muy, muy difícil. En fin, esto es lo que está haciendo directamente el gobierno de Pedro Sánchez y sobre todo tirando de esas cortinas de humo pues para que no se hable de lo que verdaderamente importa, que es pues de la corrupción, de todo lo que está ocurriendo en el entorno directo de José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera, etcétera. Una cosa serán las virtudes políticas que dice Pedro Sánchez que tiene y otra la realidad de esta señora que lleva dando la turra durante años y años y años de lo malo que es el trabajo por parte de esos empresarios que bla, 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 y lo que es la vida. Ahora se muestra feliz de convertirse en directora general de la Organización Internacional del Trabajo, ese chiringuito de la ONU, ese chiringuito a nivel internacional.
en los que se paga muy bien a sus trabajadores, más aún a sus líderes, la función no está demasiado clara, se trabaja poquito, lo único que queda claro es que se llevan cantidades industriales de nuestro dinero. Porque sí, señores, esto depende de la ONU, pero los que financiamos la ONU somos todos. También usted y yo pagamos, por desgracia, los sueldos de estas personas. En fin, esto es lo que les contamos respecto a Yolanda Díaz, pero ayer se producía el último pleno antes del verano. Olía a verano en el Congreso de los Diputados, estaban muy felices, muy contentos, y había alguna cosa que enturbiaba un poco las relaciones de los diputados. Todavía resuenan las palabras de Diana Morant, esa ministra de Ciencia, de Universidades, de Innovación, que se atrevió a comparar a un gobierno de Feijóo con Hitler. Claro, yo les decía ayer que cualquier comparación con Hitler exigía una condena rotunda por parte del gobierno, por parte del partido al que se ha dirigido, que se ha sentido ofendido, lógicamente, críticas de la oposición, y se debe responder con dureza, porque son unas palabras severas. Pues nada, todo lo contrario. Vamos a ver cómo han sido las críticas de la oposición, esa reacción a las palabras de Diana Morant y, sobre todo, lo que han dicho otros grupos afines, como Podemos o Sumar. El Partido Popular exigió la dimisión inmediata de la ministra Diana Morant tras su comparación de los pactos del Partido Popular con Vox con gobiernos criminales como el de Hitler. El secretario general Miguel Tellado afirmó que sus palabras retractan a la ministra y a todo el PSOE y que no está habilitada para seguir en el Consejo de Ministros. Borja Semper, portavoz del Partido Popular, aseguró que este gobierno del odio se mueve con estos parámetros y exigió más nivel a sus ministros. Los españoles merecen más nivel en general en la política, singularmente merecen más nivel por parte de los ministros y de las ministras que siembran discordia, enfrentamiento y odio. Odio con H y sin H. Los españoles merecen más nivel. Y a los ministros y a las ministras les debemos exigir más nivel, por lo menos un poquito de racionalidad y un poquito de crítica razonable y razonada. Pero bueno, viven ajenos a la realidad y es la demostración de que todos están en descomposición. Es un gobierno en descomposición. Es un gobierno en huida y es un gobierno que no tiene rumbo y, desde luego, lo que no tiene sentido común, lamentablemente. La polémica es tan grande que hasta sus propios aliados se desmarcaron. El portavoz del Partido Socialista, Pachi López, dijo que las declaraciones no son su estilo y que no le gusta llevar la política a los extremos, aunque se negó a pedir que Morant se disculpara. La portavoz de Sumar las calificó de propias de la generación de ruido más que de construcción de argumentos. Rufián, de Esquerra Republicana, fue más directo, asegurando que hay ejemplos mejores. Solo el portavoz de Izquierda Unida salió en su defensa directa, recordando que él mismo había hecho comparaciones similares en el Congreso. Pues señores, a veces son comparaciones en las que uno tiene que decir que hay ciertas líneas rojas. A mí me ha sorprendido esas críticas tan tibias por parte del Partido Popular, hablando de, bueno, pues que se puede pedir la dimisión, pero es que a mí me parece tal barbaridad que se compare a un gobierno democrático que ni siquiera ha llegado al poder, Alberto Núñez Feijóo, y ya se le está diciendo que va a ser el de las cámaras de gas, del genocidio. De verdad que yo estoy alucinada. Estoy alucinada que haya pues personas como Pachi López diciendo, bueno, es que no es mi estilo. No es mi estilo, pero hay que respetarla porque es la líder de la cartera científica y su trabajo como oposición en la Comunidad Valenciana está siendo muy bueno, está defendiendo los servicios públicos, bla, 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 bla. De verdad que estoy alucinada. Y cómo desde otros grupos como Podemos o Sumar se distancian de esas expresiones, pero diciendo que claro, que estamos en un debate político agrio y que, en fin, es normal porque estamos en una situación de polarización, de confrontación, de desgaste. Diana Morant es la nada. Lo único que ha conseguido con esto es que se hable de ella. Para mal. Y estamos hablando de ella. En fin, esto es Diana Morant. Vamos con otra persona que de un tiempo a esta parte se está haciendo cada vez más conocida, que es la hermana de Óscar Puente. ¿Quién es Sofía Puente? Pues otra con felices ideas.
Un juzgado de Madrid abrió diligencias preliminares contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Óscar Puente, por un posible delito de prevaricación relacionado con su actuación como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La juez dio traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión de la querella presentada por la organización Hazte Oír, lo que no implica todavía imputación formal. La acusación sostiene que Sofía Puente amplió de manera dolosa los requisitos para la nacionalización de descendientes de españoles emigrados a través de una instrucción que contradecía el texto literal de la ley. El mismo día en que defendió por escrito que la instrucción se ceñirá siempre al texto de la ley, firmó una autorización que dispensa el requisito esencial de la norma. Hazte Oír presentó 7 indicios de dolo directo. La juez decidirá si abre investigación formal o archiva el caso en función del informe de la Fiscalía. Bueno, tenemos que contarles quién es Sofía Puente. Lógicamente saben que es la hermana de Óscar Puente, pero es que es la responsable de una instrucción, como les estábamos contando, que abrió la condición de exiliado a la hora de solicitar la nacionalidad. Les estamos hablando directamente de esa orden administrativa respecto a la famosa ley de nietos. Esto ocurrió hace un tiempo y por eso está bajo el foco de la investigación, porque fue responsable de esa orden administrativa interna clave para la aplicación de la ley de nietos. Cuando se produjo este hecho, en aquel momento era directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el año 2020, de 2020 a 2023, y después, ahora mismo, es la Secretaria General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, que son estos nombres, ¿no?, tan largos, de cargos de estos largos, cuando se habla de innovación y calidad del Servicio Público de Justicia. En fin, la propia Sofía Puente dijo en un momento determinado, cuando se le estaba preguntando por este tema de la ley de nietos, que ella intentaba ser prudente para que sus opiniones personales no se confundieran con las del Ministerio o las del Gobierno. Pero claro, cuando vemos las cosas que ha hecho, pues, en fin, no es que se confundan, es que básicamente se está haciendo uso de su cargo para cambiar ciertas cuestiones por razones políticas, ideológicas, de creencia, de orientación, ¿no?, de orientación política, socialista sobre todo, que eso es lo que hacen muy bien. Y por eso reinterpreta la ley de nietos de esta manera tan particular, propiciando que se dispare el número de nacionalizados hasta los cerca de 2,5 millones de expedientes. Ahí es nada. Ya ven cómo cambian directamente el censo electoral desde las altas esferas, haciendo que pues sea de una manera distinta y que beneficie, lógicamente, a los socialistas. De esta ley de nietos y de la regularización extraordinaria que están alterando el tejido social de nuestro país, tenemos que hablar en este programa y lo seguiremos haciendo en los próximos días, porque ya les he dicho que es un peligro que los socialistas estén en el gobierno y sobre todo es un peligro que cambien el país de la manera en la que lo están haciendo, alterando pues la composición directamente de la sociedad mediante este tipo de maniobras extraordinarias para que al final pues no sepamos ni quiénes somos ni de dónde venimos, sí, pero a dónde vamos, desde luego ya les digo yo que no lo tenemos claro. Y no lo tenemos claro con pésimas gestiones, como es el caso de la gestión forestal. Estamos muy preocupados en Madrid por ese incendio. Hay una emergencia nacional activada precisamente porque se encuentran completamente descontrolados. De una manera bastante inteligente, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha solicitado ya la ayuda para que el Ejecutivo Central asuma el mando de las tareas de extinción. Según donde vivan ustedes en Madrid, es probable que hayan pues olido ese humo, hayan visto incluso algunas pavesas que llegan a la capital y sobre todo muy preocupados por el comportamiento de esas llamas y cómo están afectando a diferentes puntos. Seguimos minuto a minuto la cuestión de los incendios y no solo eso, también tenemos que hablar con otros puntos que todavía siguen activos.
La crisis de incendios forestales se agravó este jueves con 3 focos simultáneos en la Comunidad de Madrid y otro en Ávila que superan la capacidad de extinción regional. Ayuso solicitó la activación de la situación operativa 3 de interés nacional con 10.000 personas evacuadas. Los fuegos afectan a Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias y amenazan con cruzar desde Ávila. El incendio de Almorox ya calcinó 800 hectáreas y una residencia de mayores fue confinada en San Martín de Valdeiglesias. La presidenta de la Comunidad de Madrid avisa que las próximas horas serán complicadas. Sí, estamos ahora pendientes de varios focos que no solo están aquí, sino en otras provincias limítrofes. También tenemos uno en Ávila y, por supuesto, seguimos colaborando en Guadalajara para lo que hemos cedido en medios aéreos porque aquí no han decidido que sea necesario. Y mientras eso está así, lo que sabemos es que estas horas van a ser muy complicadas por las altísimas temperaturas que van a seguir aumentando a lo largo de la tarde y, como estamos viendo, este viento inusual que no va a ayudar, desde luego, en estas horas. En Ávila, el fuego de Burgohondo avanzó 3 kilómetros en 40 minutos con comportamiento inesperado, según las autoridades, confinando a 1.500 personas en el tiemblo Burgohondo y Navaluenga y obligando a evacuar una residencia de ancianos. En Huelva, Villanueva de las Cruces fue evacuado por completo con el fuego superando las 1.200 hectáreas. En Guadalajara, el incendio de la Mierla entró en fase de estabilización tras convertirse en el mayor desastre forestal de Castilla-La Mancha. Pues ya les digo, muy pendientes de esas llamas y de esas auténticas tragedias, ¿no? En todos esos puntos, sobre todo intentando en la medida de lo posible facilitar la labor de protección civil de los bomberos de la UME para que consigan extinguir las llamas, a todos los efectivos trabajando en el terreno para contener la progresión de los incendios. Les tenemos que dar las gracias y sobre todo pedir que cada vez tengan más y más recursos para que esto no vuelva a ocurrir.